¿Quién es? ¿Quién es Robert Francis Prevost? Bueno, primero que nada, el primer papa estadounidense, y vamos a decirlo los latinoamericanos con orgullo también, el primer papa peruano. Es el primer obispo de Roma con doble nacionalidad, pues es estadounidense y es peruano. Nació en Chicago, aunque estrechó lazos profundos con el Perú desde hace 40 años. En 1985 fue enviado a la misión agustiniana de Chulucanas en el norte de Perú y en 1988 recaló en la ciudad costeña de Trujillo para dirigir un proyecto de formación. Es también considerado como un papa misionero. Ofrece, bueno, pues una profundización en en el acercamiento de la iglesia con la feligresía, en el legado del Papa Francisco, ya desde el nombre que eligió. Elige el nombre de León XIV por seguir los pasos de León XIII, que fue el Papa del Rerum Novarum, de la renovación de 1891, la encíclica que dio origen a la doctrina social de la Iglesia, que fue continuada por sucesores con documentos de gran importancia, como la Octogésima Adveniens de 1971 del Papa Pablo VI, y también Labor en Exercens y Centésimus Annus de Juan Pablo II, así como La Alegría del Evangelio de 2013 del Papa Francisco, sin duda la más revolucionaria de todas, en la que afirma que el neoliberalismo es injusto en su raíz. Así que el Papa León XIV, pues sí, me parece que no estaba en el radar, sorprende, sorprende a los favoritos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no se le esperaba, no se le esperaba a él, pero en el fondo yo creo que el Papa Francisco lo dejó. De hecho, muchos creían que el secretario del Vaticano es el que iba a quedar, porque lo estaban incluso apuntalándolo. La Iglesia Española acaba de poner un comunicado en el que dice que recuerda las visitas de León XIV a su diócesis cuando aún no era papa. Pues sí, ¿no? Acaban de nombrarlo, pues si visitó antes España no era papa. Diócesis y órdenes religiosas comenzaron a publicar en sus plataformas y redes sociales fotografías que recuerdan las visitas de León XIV en España antes de su elección como papa. El obispo de Ávila fue el primero que posteó una imagen del libro de firmas que hay en la casa natal de Santa Teresa, donde aparece la rúbrica del nuevo pontífice. Pasó por la ciudad castellana en septiembre de 2024 en una visita fugaz de menos de un día. También Palencia ha querido recordar la ordenación episcopal de su prelado emérito Manuel Herrero en 2016 y la asistencia del por entonces obispo Robert Francis Prevost. Otros obispos y congregaciones recordaron la visita de León XIV a Málaga, a Madrid, a Valladolid y a León. Este, pues, fue el primer discurso íntegro traducido al español de León XIV tras ser elegido como papa. Paz, unidad, justicia, inclusión de los pobres y diálogo han sido las peticiones del estadounidense Robert Francis Prevost, mejor conocido ya como León XIV. Pide ayuda para reconstruir puentes y pide a los pontífices de San Pedro compromiso. Bueno, amigos míos, queridos alumnos digitales, les doy una explicación de por qué creo que el papado se quedó en América Latina. Robert Francis Prevost, elegido como nuevo líder de la Iglesia Católica, toma el nombre de León XIV. En adelante se le conocerá como León XIV, así como a Jorge Bergoglio se le conoció como el Papa Francisco, o a Karol Wojtyła se le conocía como Juan Pablo II. Pues a Robert Francis Prevost en adelante pasará a la historia, y así lo registrarán los libros de historia, como el Papa León XIV, nacido en Chicago, de 69 años de edad y muy, muy cercano a América Latina por nuestros hermanos peruanos con los que ha trabajado principalmente durante tanto tiempo. León XIV, pues, de 69 años, este que ven ustedes en pantalla, se convierte en el Papa Católico número 267 tras el fallecimiento
del Papa Francisco, quien le imprimiera un dinamismo vital a la Iglesia Católica, quien sacudiera las estructuras internas del catolicismo y quien fuera el primer Papa latinoamericano que le tocó dirigir la Iglesia durante 12 años. El Papa Francisco llegó a la edad de 76 años al papado. León XIV está llegando con 69 años. El requisito para ser papa es tener más de 60 años, que es cuando ya te curtiste, cuando ya evolucionaste más y cuando tienes experiencia también administrando diócesis, arquidiócesis, es decir, también tienes experiencia en lo administrativo. Su madre es española, él, pues ya dije, fue nacido en Chicago, fue nombrado en 2023 prefecto del influyente dicasterio para los obispos, encargado de asesorar al Papa con el nombramiento de nuevos obispos, y por eso se habla de que él, León XIV en adelante, es más leal al Papa Francisco que a la curia romana, y en él el Papa Francisco prácticamente deja a un heredero que continúa su legado. Trabajó durante años como misionero en el Perú y es arzobispo emérito, es decir, arzobispo eterno de Chiclayo, a quien le mandó un saludo en español. Eso fue muy emotivo, la verdad, aunque no fueras católico, ves el sentimiento, la emoción, las ganas de llorar, el llanto contenido y esas palabras en español cuando te están viendo 3,000 millones de seres humanos en las televisoras. Fue muy bonito. Mucha gente no sabía dónde se encuentra Chiclayo en Perú, ni siquiera sabían que existía una comunidad que se llamaba Chiclayo, con todo respeto para los peruanos, pero el Papa León XIV lo pone nuevamente pues en la vista de la gente. Seguramente será en adelante un lugar muy turístico. La relación del nuevo Papa con este país, con Perú, es muy estrecha. De hecho, déjenme les platico otra cosa. Es otro Papa latinoamericano. ¿Por qué? Porque se nacionalizó peruano para cumplir con la misión que le encomendó su antecesor, el Papa Francisco, y en la actualidad tiene vigente su DNI del Perú. Así que es estadounidense, pero es peruano, y los peruanos seguramente, después de tantas malas noticias que han tenido, también es una gran noticia saber que tienen ahora un representante que va prácticamente a representar a una comunidad de 2,500 millones de feligreses. Prevost ingresó a la Orden de San Agustín en 1977, se ordenó sacerdote en 1982, estudió teología en Roma, en donde casi todos los sacerdotes se forjan en la especialidad, y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. Ojo, está bastante bien preparado. Un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Católica de Lovaina, allá en Bélgica. De acuerdo con expertos, estudiosos del Vaticano y estudiosos del catolicismo, el haber estado en la Curia General Agustina, que forma parte además de la Orden de los Agustinos, el Papa Francisco, por ejemplo, era jesuita. Entonces, al ser parte de la Curia de los Agustinos entre 2001 y 2013, esta orden global con presencia en 50 países, pues esto le ha dado una experiencia enorme para desempeñarse entre conservadores y los progresistas de la Iglesia. Entonces, León XIV será un puente de comunicación entre unos y otros. El Papa León XIV apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro unos 70 minutos después de que una columna de humo blanco saliera de una chimenea de la cima de la Capilla Sixtina, lo que significaba que los 133 cardenales electores habían elegido a su nuevo líder para comandar la Iglesia Católica. Mientras sale humo negro, se esperan, porque el humo negro implica que todavía no tienen a un papa elegido, pero cuando ya sale el humo blanco, significa que el candidato ha logrado imponerse de manera consecutiva en las votaciones de los cardenales, que se encierran sin contacto con el mundo exterior durante pues el tiempo que tienen que estar votando.
Ahora por ahí alguien me preguntaba, profesor, pero esto es geopolítica, ¿de qué me estás hablando, profesor? Bueno, pues esto es geopolítica pura y dura. Esto no nada más es el Espíritu Santo llenando los corazones y la mente, dando inspiración a los cardenales. No, esto es geopolítica pura y dura. El hecho de que el nuevo Papa sea peruano y que aunque nació en Chicago, es más cercano en espíritu a lo latino, es expresivo, no es blanco, es más bien de tez morena, hijo de una española, y que además en Chicago se relacionó mucho, se relacionó bastante con la comunidad de origen hispano, pues eso te habla de que el Vaticano está volteando a ver aquellos lugares en donde la feligresía católica está más viva que nunca. Anótenle, tomen nota, el país con el mayor número de católicos en el mundo activos se llama Brasil. Brasil tiene 210 millones de habitantes. De esos 10 millones de habitantes, 123 millones se reconocen a sí mismos como católicos, como bautizados y como gente que profesa. Brasil es un país culturalmente católico que además fue conquistado por Portugal, y en Portugal, bueno, vaya que se respira el catolicismo por todos lados. Así que Brasil, por su tamaño demográfico también, es el país con la mayor población católica del mundo. La fe católica está profundamente arraigada con la identidad brasileña y bueno, pues tiene bastantes tradiciones destacadas como los festejos a Nuestra Señora de Aparecida en Sao Paulo, que es uno de los santuarios marianos más grandes del mundo y destino de millones de peregrinos cada año. También se festejan las fiestas juniñas en honor a santos como San Juan y San Pedro, así como el Cirio de Nazaret en Belén do Pará, que reúne más de 2 millones de feligreses en una procesión fluvial terrestre, en una de las manifestaciones de fe más grandes del planeta. Después de Brasil, tómenle nota, después de Brasil, el segundo país con el mayor número de católicos activos que se reconocen a sí mismos como profesantes y como practicantes es México. Así que mi querido y amado México tiene 97 millones de católicos, tiene 136 millones de habitantes. De esos 136 millones de habitantes, 97 millones se ven a sí mismos como católicos practicantes. La fe impregna todos los ámbitos de la vida social y cultural, la arquitectura, los nombres, los días, el nombre de los días, etcétera. Las tradiciones más importantes que se tienen en México, la Basílica de Guadalupe recibe cada 12 de diciembre en la Ciudad de México a millones de peregrinos. Es, me parece, después del Vaticano, el santuario con el mayor número de feligreses por año. Después también se celebran las posadas navideñas que recrean la búsqueda de alojamiento de María y José, que se celebran en hogares y cantos, y también está la tradición del Día de Muertos, que aunque tiene raíces indígenas, se integró con la espiritualidad católica mediante misas y oraciones por los difuntos. Después de Brasil y después de México, el tercer país con más católicos que se reconocen a sí mismos como practicantes es Filipinas. Filipinas, que también fue conquistado por España, es el país de Asia con la mayoría de población católica. Filipinas cuenta con más del 85% de católicos. En pleno 2025, la Iglesia Católica en Filipinas tiene un papel central en la vida nacional de todo el país. Sus tradiciones, la procesión del Nazareno Negro, que se celebra cada 9 de enero, reúne a millones de devotos que recorren Manila descalzos. También se festeja con gran fervor la Semana Santa en Filipinas, especialmente en Pampanga y en Marinduque, donde hay representaciones vivas de la Pasión de Cristo. También el Simbang Gabi, una serie de 9 misas antes de la Navidad. Es una tradición que mezcla la fe, el sacrificio y la esperanza. Por eso, uno de los candidatos más fuertes para convertirse en papa también era el cardenal de Filipinas, que, bueno, finalmente, aunque aparecía en la terna, ya fue descartado. El cuarto país a nivel mundial, por aquellos que se preguntan, y bueno, Estados Unidos, ¿por qué? ¿Acaso fue porque Donald Trump se vistió de papa? Porque recuerden ustedes que recientemente el orangután naranja, que no respeta a nada ni a nadie, y que no se atrevería ni de broma a hacerle una broma de estas a los judíos,
Recordarán que se metió con el mundo católico al disfrazarse a través de IA y además él mismo lo publicó en su cuenta oficial de Truth Social y después la Casa Blanca también se lo publicó. Muchos decían, ¿acaso con esto Donald Trump está indicándole al Vaticano que el siguiente papa tiene que ser estadounidense? Miren ustedes lo que publicó la Casa Blanca, ¿no? Publicó el mismo mensaje de Donald Trump vestido de papa, lo que fue pues un agravio para el mundo católico. Y muchos decían, este es un mensaje que Donald Trump le está mandando a la Iglesia Católica. Ahora que aparece León XIV, estadounidense, muchos decían, pues ahí tienes, Donald Trump ya lo había predicho. Sin embargo, me parece que esto responde más al número de feligreses que tiene Estados Unidos, porque aunque Estados Unidos es mayoritariamente cristiano evangélico, tiene 330 millones de habitantes, pero de esos 330 millones de habitantes, el 20% son católicos. Esto se traduce en cuántos millones, bueno, pues en aproximadamente 72 millones de habitantes de Estados Unidos, de los 330, 72 millones son católicos. Sí, la mayoría de ellos migrantes, pero también cada vez mayor número de población blanca se convierte al catolicismo. Y bueno, en ese orden de ideas, las fiestas patronales organizadas en Estados Unidos, pues las llevan a cabo las comunidades hispanas, italianas e irlandesas. El Día de los Difuntos y el Día de la Virgen de Guadalupe son celebraciones importantes y también las procesiones del Día de Corpus Christi y los retiros espirituales de Cuaresma son frecuentes en las diferentes parroquias urbanas de Estados Unidos. Si se fijan, hasta ahora no he mencionado a ningún país europeo. Dije Brasil en primer lugar, en segundo lugar dije México, mi amada patria, en tercer lugar dije Filipinas y en cuarto lugar dije Estados Unidos. Ustedes pueden teclear, ustedes pueden googlear y ustedes pueden contrastar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, el quinto país con el mayor número de católicos en bruto, no estoy hablando de porcentajes, sino en bruto, es Italia. Italia tiene 50 millones de católicos. Es el corazón espiritual del catolicismo en Europa. Italia supera a Francia y supera a España con 50 millones de católicos. Las procesiones famosas en Italia es la Semana Santa. Todo en Italia respira catolicismo. Cada cuadra en las ciudades importantes, en Nápoles, en Roma, Florencia, en Milán, todo respira a iglesias católicas, a conventos, a seminarios. Prácticamente todas las órdenes están por acá. Y en Italia, bueno, pues la Semana Santa se vive con gran intensidad. También, esto lo pueden encontrar en Tarento o en Enna. También cada ciudad italiana tiene su santo patrono con las respectivas fiestas solemnes que esto implica, y las audiencias papales y los eventos de cada miércoles en el Vaticano cuando el Papa no sale al extranjero. En sexto lugar, Francia, que tiene 44 millones de católicos. Francia tiene 44 millones de católicos, aunque el número de practicantes regulares es cada vez menor. Los países europeos están perdiendo cada vez más la cercanía con la religión. Bueno, entonces, si el quinto lugar es Italia, con 50 millones de católicos, y el sexto es Francia, con 44 millones de católicos, el séptimo lugar es Colombia. Así es, aunque usted no lo crea, en Colombia viven aproximadamente 40 millones de católicos y la Iglesia Católica desempeña una influencia muy importante en los procesos de paz en Colombia y en la vida cultural y social. Frases, expresiones, etcétera, reacciones son parte de la vida cotidiana en Colombia, entrelazadas y entremezcladas. Las procesiones de Semana Santa en Popayán y en Mompox son patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Por ejemplo, las fiestas de la Virgen del Carmen y del Señor de los Milagros atraen a miles de fieles a distintas regiones del país. Y también en octubre, mes del Rosario, se celebran rezos, procesiones y actividades parroquiales en diferentes partes, particularmente en Medellín, Bogotá, en Santander, que es
es un triángulo en donde se celebra bastante fuerte la religión en Colombia. Nuestra Señora de Monserrate, ahí en Bogotá, de las más visitadas también en Colombia. En octavo lugar, España. Fíjense ustedes, España llevó la religión católica a las Américas y hoy en día en las Américas hay muchos más feligreses casi en cada país que en el mismo España. España es el octavo lugar, cuenta con 37 millones de católicos. En España conservan algunas tradiciones religiosas únicas en el mundo, muchas de ellas con siglos de historia. La Semana Santa es una de las manifestaciones religiosas más impresionantes en España, con procesiones solemnes espectaculares como las de Sevilla, Valladolid o Cuenca. También están las romerías como las del Rocío en Huelva, perdónenme, y la combinan la devoción, la peregrinación y la celebración. Y también están las fiestas patronales y las misas, pues muy emotivas y solemnes a las diferentes representaciones de la Virgen María. En el noveno lugar, el país con el mayor número de católicos en el mundo es la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo, que acaban, por cierto, de firmar una tregua con Ruanda, tiene 35 millones de católicos y la religión se mezcla con la música, el arte y la tradición oral. Ahí combinan las misas con cantos, tambores y danzas. Son muy dados a lo que se conoce como la renovación carismática en el Espíritu Santo. El país número 10 con el mayor número de católicos es Argentina. Fíjense, o sea, después de Brasil, de México, de Filipinas, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de Colombia, de España y de República Democrática del Congo, el número 10 es Argentina, la tierra natal del Papa Francisco, que hoy en día, en pleno 2025, cuenta con 33 millones de argentinos católicos practicantes y se ha reforzado el interés por la fe católica a partir del Papa Francisco, que además reactivó por completo la devoción y acercó a la iglesia desde un punto de vista más humano a la feligresía.